Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 3 del mes 10 del año 2025. 3 de octubre, concerniente a el día número 11 del mes de Moslai, del mes de la balanza, del mes de Libra, también conocido como Tisri en el calendario hebreo. Hoy iniciamos el primer día de los 5 días que están entre la fiesta del Yom Kippur y la celebración de las cosechas, de las enramadas. El tema de hoy es la bendición. ¿De qué se trata una bendición? Por eso, antes de iniciar y abordar el tema que tenemos para hoy, que es el propósito final, el recuperar lo que se perdió, lo que teníamos en el principio, pues tenemos la responsabilidad de contar las experiencias que hemos vivido en la conexión del Kippur y establecer y sostener ese sentimiento de alegría, de felicidad, de bendición que aborda nuestras vidas. Sos de ser y tener de tener. Por eso le damos gracias al Todopoderoso, porque nos ha regalado una experiencia de un nuevo día, el cual vamos a diseñar para que sea de bendición. Y es por eso que agradecemos el aire que es de gratis y entra y le da vida a nuestro ser, haciendo que nuestro corazón palpite y dándonos a entender que no está conectado a ninguna máquina, que la fuente de vida emana desde el corazón, esa bendición, la bendición del amor, de la misericordia y de la bondad. Por eso iniciamos esta mañana declarando esa bendición y sosteniendo lo que vivimos y experimentamos en la conexión con el propósito final, conexión consigo mismo, con el Creador y con su creación. Abordando el tema de qué se trata una bendición, se trata de conectar el principio con el final. Si en el principio salimos del bendito, al final regresamos a ese lugar de donde salimos, de donde fuimos emanados. Regresar al mundo de la emanación, del Atzilut, donde se emana solamente amor y misericordia. De lo que se trata en la bendición. La palabra para bendición en hebreo es berajá. Y berajá quiere decir, son dos palabras. Bará, que es crear, y jod, que es traspasar. Berajot o berajá quiere decir traspasar o transmutar. Esas bendiciones que están en los lugares celestiales a los lugares terrenales. El modelo del reino de los cielos a influenciar e impactar el modelo del reino terrenal. Por eso, arriba hay reyes y sacerdotes. Igual, como es arriba es abajo. El problema es que si se cambia el programa, los sacerdotes y los reyes de abajo no son conforme la semejanza de el Rey de Reyes y el Señor de Señores de los mundos superiores. Por eso, o del reino de los cielos. Por eso, recordar lo que logró Jacob. La bendición se trata de reconectar el principio con el final y ese principio es algo que se establece sobre ciertas reglas, sobre ciertas leyes. Recordamos que la primera palabra que aparece explicando la bendición fue cuando Jacob se enfrenta al ángel de la noche, y al amanecer, cuando viene el alba, cuando se ilumina el sol, cuando llega la sabiduría, cuando podemos ver
el ángel de la noche le dice, suéltame que viene el alba. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Allí entendemos el principio de lo que se trata en las Escrituras, una bendición. El ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, yo me llamo Jacob. Bueno, de aquí en adelante, ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel. Note, Israel. O sea, yo no me puedo apropiar de ese estatus elevado si no venzo al ángel de la muerte. Si no dejo de matar, de criticar, de señalar, de hurtar, de mentir y de ser testigo falso. Esa es una suplantación de lo que es Israel. Israel son esas almas elevadas. Cada ser humano puede llegar a ese nivel de ser Is, que es fuego, Radá, que es señorío, Isra, Él, que es Elohim poderoso. Ese fuego que nos da el señorío de ese poder no es con violencia ni con muerte, es con amor y misericordia. Y de eso se trata una bendición. O sea que Israel, para este tiempo, en el país como tal, celebró el Yom Kippur, porque es un día festivo. Pero no ha parado la muerte. Entonces no se trata de celebrar, se trata de conectar. Desconectarnos de la naturaleza animal y conectarnos con la naturaleza divina. Tomar control de ese suplantador de nuestra identidad. Y por eso, después que pasa el Yom Kippur, la situación cambia totalmente. Porque cuando Yeshua desciende de ese monte elevado, donde se transfiguró delante de algunos de sus discípulos, lo primero que hace es libertar o liberar a un joven lunático que le daba lo que hoy se conoce como epilepsia, que los discípulos que estaban en el lugar no habían podido solucionar ese problema. Porque la epilepsia es la influencia de la luna sobre los líquidos de la tierra, y cada vez que llega esa luna llena, pues tiene mayor influencia ese tipo de enfermedades. Que es una suplantación de la identidad, es un descontrol de la emoción. Y por eso, luego de recuperar nuestra identidad, vamos ahora sí, de pie, confiados, con la certeza, con la seguridad, que ya el suplantador no está y que debe de soltar a las personas, a los pueblos, a las naciones. Allí se requiere valentía, se requiere tener claro lo que es el verdadero poder, que no es desde la fuerza, sino desde la energía. Una bendición es una corrección. Bendito al hombre el que el Señor corrige. O sea que si no hay corrección, no hay bendición. Cuando alguien se para firme y le dice a los suplantadores del pueblo de Israel que cesen la muerte, que cesen la matanza, los está bendiciendo. Lejos de lo que nos presenta este mundo de maldición, bendecir al enemigo es corregir las palabras maldichas. Y por eso, lo primero que hay que mirar es de dónde viene esa desconexión. Una bendición es una corrección o una reconexión, y una maldición es una desconexión de la fuente creadora de vida, de la fuente del amor. Obviamente que cuando hay odio, rencor, ira, muerte, violencia, está desconectado.
Y dice, y será desarraigado en medio de tu pueblo. Bendito el hombre el que el Señor corrige. Cuando nos queremos poner por encima de todo, se llama altivez, jactancia, orgullo, prepotencia. Se quiere imponer el temor al hombre y no a Yahweh. Eso es una desconexión. Temerle al hombre y no a Dios. ¿Qué es temerle a Dios? Guardar sus leyes. Infringirlas es no temerle. Y entonces cuando no le tememos a Dios, viene un altivo y un soberbio que nos amenaza y entonces le obedecemos. Temer al hombre y no a Dios es una desconexión. Y eso es lo que se conoce como maldición. Ese in que tomó forma, el in de la forma, que entró por tus sentidos, lo que vio, lo que escuchó, lo que palpó, lo que olió, lo que degustó. Hoy dice la Escritura, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? O sea, tiene fecha de vencimiento. Porque esa herencia que tomamos de nuestros padres, ahora dice, pues ha sido trasladado de las tinieblas a la luz por vuestra vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Es lo que ese texto de Primera de Pedro 1:18. Entonces, necesitamos mover la lupa, el telescopio o el microscopio. Necesitamos mover la percepción, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque dentro hay algo que tomó forma y eso que me informa me provocó un ser infeliz. Si dentro está la felicidad, tengo que experimentarla. Pero si la busco afuera, entonces aparece la tristeza, el lloro, el lamento. Entonces podemos decir prácticamente, ahora entiendo que es una bendición. Note, prácticamente, practicar la mente en pensar en todo lo bueno, que todo es para bien, que si se levantan las naciones en contra de Israel es porque el Eterno le habló, que ya no suplante más la identidad y que vuelva al camino de la verdad, de la paz, del amor y del respeto mutuo. ¿Quién es Israel? El que pelea con la ayuda de Dios, y Dios es amor. O sea que el arma más letal para el altivo y el soberbio es el amor. Prácticamente es practicar la mente. Y eso que practicas, podemos entender que es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho es que se quiere reparar. Se requiere que se repare y que lo que digamos se haga. Es que nos enseñaron a desear lo que no conviene. Nos enseñaron a desear las cosas creadas, haciéndonos olvidar que tenemos el poder para crearlas. O sea que no es buscar a Dios, porque Él está dentro de nosotros. Porque el que conoce a Dios conoce cómo funciona el universo, que funciona desde lo energético, para que se sostenga en lo físico. Y entonces por eso, si somos casa de Dios, si somos hechos, formados, creados, para propagar esa conciencia del ser verdadero, para atraer esa conciencia divina en todo lo que uno toca, lo que uno huele, lo que entra por los sentidos, pues lo primero que hay que hacer es corregir, para dejar una semilla que es la que se va a multiplicar. Esa semilla que es la memoria de lo que somos. Una semilla contiene la memoria de lo que es el árbol de la vida, no de la muerte, ni tampoco del bien y del mal, el árbol de la vida. No es el árbol dual,
es el árbol de la unidad. No es seguir viviendo en este mundo dual de maldición y bendición, sino salir de este mundo y empezar a vivir la bendición. Eso se llama, esto es la bendición. Corregir para dejar la semilla, que es la que se va a multiplicar. Por eso la pregunta es, ¿de dónde vienen nuestros deseos? Yo quiero que este gobierno cambie, yo quiero que tener mucho dinero, yo quiero tener... ¿De dónde viene ese deseo? Nos enseñaron a desear lo creado y no a manifestar la creación. ¿De dónde viene ese deseo? Ese deseo del mundo dual se conoce como la duda y está representado en Amalek, pueblo que reina. Am, pueblo, Melec, que reina. Por eso fue el primer combate en el desierto, fue con Amalek. La duda, que es el mismo veneno de la serpiente, y es por eso que cuando estamos influenciados por los astros, el sol, la luna y las estrellas, hay dualidad, hay momentos buenos y malos. En el capítulo 17, el verso 17 del libro de Mateo, aparece ese registro, que cuando Yeshua termina la fiesta del Yom Kippur, de la expiación, sube al monte con sus discípulos y se transfigura. De eso se trata este tiempo profético, de esos 5 días. Por eso dice, y 5 días después, digo, cuando vieron sus discípulos, es bueno que construyamos una enramada, porque apareció Elías y Moisés hablando con Yeshua. Entonces es bueno que construyamos una enramada para Elías, otra para... ¿Cuándo se construyen enramadas? Pues en la fiesta de las enramadas, la que vamos a celebrar en 5 días. Y cuando desciende de ese proceso de la transfiguración es cuando le da la orden a ese espíritu lunático que estaba suplantando la identidad del muchacho desde niño, según el relato de sus padres. Y le dice, cree, porque para el que cree todo le es posible. Y cuando ese espíritu inmundo en el muchacho se levantó y lo golpeaba y lo hacía botar espumarajos, le dijo, cállate y sal fuera. Y desde ese momento quedó libre. Eso se llama autoridad en la palabra. Control. Auto es sobre uno mismo. Control de nuestras emociones. Saber que tenemos presencia divina y que le podemos hablar al caos para traer orden. ¿Quién es Dios? El que del caos crea orden. Entonces ordenamos al espíritu de muerte que se retire de nuestras vidas, de nuestra nación, de las naciones del mundo y también de la tierra prometida. Esa es la verdadera guerra, que se hace con amor y con misericordia, con bendición. Ese es el primogénito de Israel. Cuando se daña el programa, se pierde la autoridad y se pierde el poder. Dios no es el ser que uno le pide lo que quiere y Él se lo da. Él es como la materia prima para crear. Dios es quien del caos crea o forma el orden. Cuando había caos en el universo, dijo el verbo Dios, hágase la luz. Y empezó a construir este mundo perfecto. Cuando nosotros quisimos hacer lo mismo sin la identidad de lo que realmente somos, pues viene el caos, viene la muerte, vienen las guerras, las enfermedades, las quiebras, los divorcios. Todo ese espejo que nos muestra lo que hay dentro. Entonces, tenemos mucho éxito, porque éxito es cuando es la capacidad de materializar una idea. Y si la idea está equivocada, seguimos teniendo éxito, porque materializamos el error. Pero si corregimos, viene la bendición. Y se va a materializar con éxito, porque seguimos teniendo éxito. Entendiendo que éxito es la capacidad de materializar una idea. Si la idea no es la idea del Creador,
vamos a seguir teniendo éxito. Pero si corregimos la idea con la palabra, entonces se le llama bendecir al enemigo. Eso fue lo que dijo Jesús. La idea tiene dos fuentes: del mundo de la emanación divina, que se conoce como Achilú, o de las memorias de las experiencias vividas en este mundo que están registradas en nuestro cuerpo, en las células, lo que heredamos de nuestros padres. Cuando nos regeneramos, queda solamente lo que emana de Achilú o del mundo de la emanación divina, que es el amor. Entonces allí no hay muerte. Todo lo que se emite o se emana es amor y misericordia, bondad. Porque se entiende desde ese nivel de conciencia elevado, desde el nivel de la unidad, que no nos apropiamos de lo que no nos pertenece. Y entonces hay una gran diferencia entre crear y competir. Este mundo es un mundo de competencia, por eso te dice que hay que ser competitivo, y que el que compite le da el premio si gana. Pero el creador es un hombre a imagen y semejanza, un ser a imagen y semejanza de Elohim. No es un competidor. Un hombre es el creado a imagen y semejanza. El otro es un animal. Entendiendo que el competidor piensa que los recursos son limitados y que hay que agarrarlo pronto porque está en oferta. Pero el creador sabe que hay una materia prima con la que se puede crear. Esa materia prima que el Eterno nos dio es Él, el verbo, la palabra, la bendición, la palabra bien dicha. Entonces, cuando somos creadores, sabemos que creamos con el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción desde el ser interior. Entonces, el mundo creativo conforme la bendición que viene del Achilú, del mundo de la emanación, que es la idea del creador, la única idea del mundo perfecto, la idea del amor, la idea de la abundancia, la idea de la felicidad. A nosotros nos corresponde crear. Y por eso aparece la palabra gloria, kabod, que es cuando algo se convierte en lo que realmente es. Porque tuyo es el reino, el poder y por último la gloria. Porque la gloria es cuando algo se convierte en lo que realmente es. Y tú no eres más un competidor, tú eres un creador. Y tienes materia prima para crear. Y dejar que aflore en tu mente las ideas de bendición y no de maldición. Y ser exitoso declarando palabra de bendición y no de maldición. El hombre vuelve a ser como en el principio, que es como el único lugar donde todo es unificado, donde está todo unido. Pero si lo dividimos, aparece el diablo. División. Ahora que lo reparamos, lo unimos. Entonces, por eso fue que Jesús dijo, usted tiene que llegar a ese nivel de bendecir al enemigo. Bendecir al enemigo es corregir la idea con la palabra. No es, ay, yo bendigo a ese que me castigó, a ese que me robó. No. Bendecir es, no acepto el espíritu de robo, ni de engaño, ni de mentira, ni de maltrato, ni de altivez, porque soy un creador y creo la atmósfera de paz, de alegría y de gozo. Es allí donde hay ese diálogo de cara a cara ante el altivo y el soberbio, con humildad y con mansedumbre desde el amor. Pero todo eso va en nosotros. Y cuando vamos al mundo exterior, pues podemos demostrar el trabajo que hemos hecho dentro para verlo reflejado con éxito en el mundo exterior. Entonces Jacob
Dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Allí aparece Israel. No es un lugar, no es un lugar geográfico, no se requiere nacer en ese lugar y vivir como me da la gana y hacer lo que me venga gana para decir que es Israel. Eso es falso, mentira. Israel es el que pelea con la ayuda de Elohim, y Elohim es amor, es misericordia, es creación, creador, es la materia prima para crear. Por eso está la diferencia entre los dioses de las naciones y el Dios de Israel. Ese fuego es el señorío del Todopoderoso. Entonces, Israel ese es el ser corregido, no es el competidor, es el creador. Y tener el poder creativo es la bendición. Berajot, para crear, y Berajot es tener el poder creativo. En el principio creó, Berechi bara. O sea que si creó es porque es creador. Y si nosotros volvemos al principio y creamos conforme ese modelo y no con otro, tenemos la bendición y somos portadores de la bendición. Y es por eso que desde esa instancia puedes bendecir todo: tu economía, tu relación de pareja, tu hogar, tu negocio, todo. Porque ahora tienes un pensamiento de bien y no de mal. Y allí vas a tener éxito en todo. Entonces vamos ahora sí a la culminación del estudio de los 5 libros para entrar a las fiestas de las cosechas. Cuando Moisés bendice a los 12 tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese, antes de que partiese. Antes de partir hay que bendecir, porque Moshe no es un personaje, es una personificación de la Mein, que es agua, y Chin, que es el fuego. Es agua que se convierte en fuego, es ese bautismo en fuego, que por el poder de la palabra, el verbo, el camino, la luz, Yeshua, Hamashiach, trae esa abundancia, esa sanidad, ese todo que estaba escondido dentro de nosotros y lo manifiesta en el mundo exterior. Y esta es la bendición. Beso Kaberaja. Que tengas una buena mañana y nos vemos luego. Leitradot.